El Instituto Mexicano de la Radio presenta Fantasías en Carrusel. Un programa literario con René Avilés Favila. Un viaje o el mago inmortal. Para alcanzar la muerte, no hay vehículo tan veloz como la costumbre, la dulce costumbre. En cambio, si usted quiere vida y recuerdos, viaje. Eso sí, viaje solo. Demasiado confiado juzgo a quien sale con su familia en pos de la aventura. Dentro del territorio de la República, estamos de acuerdo, todo se da. Pero si puede, vaya por el agua a otro país. Imíteme quien se anime. Como yo, bese anteayer a la gorda y con el pretexto de que la compañía lo manda, parta al infinito azul. En cuanto subí al barco de la carrera, divisé a una corista, la señorita Zuccotti, que en años de juventud inflamó mi esperanza. Aunque ahora es menos linda, calculo que se le alargó una cuarta la cara, me prometí el festín de esa misma noche visitarla en su cabina particular. Como para coristas, fue el viaje. El río estaba bravo. La píldora contra el mareo no se asentaba en la boca del estómago. Más de una vez gemí por no hallarme en tierra firme y, ya que me amacaba, ¿por qué no en brazos de la corista o de la gorda? Procuré leer. Entre mis petates encontré, amén de la falta de revistas, El Diablo Cojuelo. Las tretas a que recurre la pobre gorda en el afán de educarme. Bienvenidos a Fantasías en Carrusel. Esta vez tenemos a un invitado especial, protagonista de la vanguardia literaria latinoamericana, inventor de criaturas y personajes, escenografías y metáforas que hoy continúan asombrando a los lectores que se precipitan en las intrincadas redes de sus textos. El escritor argentino Adolfo Bioy Casares. Constructor de fantasías, forjador de laberintos lingüísticos, administrador de originalísimas ideas y temáticas, Bioy Casares ha colaborado con dos figuras fundamentales de la literatura universal, Jorge Luis Borges y Silvina Ocampo, con quienes se involucra en una serie de proyectos que combinan las profundidades con los juegos lúdicos de la creación. A sus 76 años de edad, Bioy Casares ha publicado 20 libros en donde incursionan el cuento, la novela y el ensayo. En 1990 obtiene el Premio Cervantes, antesala del Nobel al que Bioy Casares es seguro aspirante, como reconocimiento a sus asombrosos empeños imaginativos. El cuento que escucharemos a lo largo de esta emisión se llama Un viaje o el mago inmortal, que pertenece al libro El lado de la sombra, escrito en 1962. René, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rosa Marta? Oye, René, ¿a qué tradiciones culturales y literarias pertenece Bioy Casares? ¿Serán estas las mismas que las de Borges y Julio Cortázar? Sí, evidentemente Bioy Casares también pertenece a las literaturas europeas, igual que Borges y que Julio Cortázar. Sin embargo, es muy distinto, muy distinto. Lo vemos desde sus primeros trabajos, como La invención de Morel, publicada en 1940, y que está dedicada a Borges, su gran amigo, su gran compañero de andanzas literarias, con quien firma trabajos comunes hechos de una manera realmente insólita en nuestros países, y que firman con el seudónimo de H. Bustos Domecq. Esta obra, La invención de Morel, es quizás una de las novelas más fascinantes que se han escrito en América Latina, y que tiene muchísimo que ver con la literatura inglesa. Desde luego ha sido calificada por Borges como una obra perfecta. Borges la prologa y realmente
no puede ocultar la admiración que tiene por esta extraordinaria novela. Entre nosotros es poco conocida, parece ser más conocido el Bioy Casares cuentista, de la trama celeste, el de historias de amor, el de una muñeca rusa, el de historias fantásticas, historias de amor. Pero de alguna manera yo considero que las novelas de Bioy Casares, como la citada Invención de Morel, como Plan de Evasión o como El Diario de la Guerra del Cerdo, que debe haber sido publicada alrededor de 1969, yo la recuerdo haber leído en 70 en París, son novelas que ponen a Bioy Casares como a alguien muy lejos de Borges. Indudablemente que hay afinidades, indudablemente que hay lecturas comunes, un enorme trabajo que hicieron los dos, pero de todas maneras Bioy Casares conserva una enorme distancia de Borges. Ahora, ¿cuáles son estas corrientes a las que pertenece? Bueno, pues indudablemente más que Borges y más que Cortázar, que son por los que me pregunta Rosa Marta, Bioy Casares tiene una influencia de autores ingleses, tal vez en menor medida tenga también la de autores franceses, pero desde luego esto, que es muy común entre los argentinos, el que haya una presencia fuerte, muy poderosa de las literaturas europeas, es un tipo de trabajo que va a tener un resultado terriblemente argentino. Por ejemplo, no es raro encontrar que los personajes de Bioy Casares, que pertenecen normalmente a la clase media alta, se encuentren en Europa y ahí desarrollen una actividad, una anécdota, una historia siempre interesante, siempre dentro del terreno de la aventura literaria, quizás mucho más que Borges, que de pronto en la Historia Universal de la Infamia reconstruye grandes aventuras de los infames que han poblado la tierra. Bioy Casares retoma la literatura de aventuras, retoma la literatura amorosa de Europa, le da un toque delicadamente argentino y realmente nos da sorpresas extraordinarias. Es difícil saber si Bioy Casares es novelista. Yo creo que en ambos terrenos se maneja extraordinariamente bien. Y finalmente tenemos como resultado un resultado sorprendente, un escritor notable que seguramente será acreedor a grandes merecimientos y desde luego tendrá que ser mucho más leído de lo que es ahora, porque parece que es en España o en Francia o en Italia donde más lo leen, cuando tendría que ser un autor eminentemente latinoamericano, no solo por las raíces, no importa cuántas, en qué medida puedan ser también europeas, pero son raíces europeas, sí florecieron extraordinariamente en Argentina. Me apresuro a declarar que no creo en magos con y sin bonete, pero sí en la magia del mundo. La encontramos a cada paso, al abrir una puerta o en medio de la noche, cuando salimos de un sueño para entrar despiertos en otro. Sin embargo, como la vida fluye y no quiero morir sin entrever lo sobrenatural, concurro a lugares propicios y viajo. En el viaje sucede todo. Animosamente, pues, me dirigí al señor de la recepción del Hotel La Alhambra en tierra uruguaya y me dijo: Lo lamento, pero con el Congreso de Fabricantes de Marionetas, Titiriteros y Afines, no me queda una triste habitación. Vagué entonces por las calles de la ciudad vieja, pensando que no almorzaría tarde, que a las 12 en punto haría mi entrada en el Stradella. A todo eso iba del lado de la sombra y volví a enfriarme. Cambié de vereda, justamente a la altura de una negra apostada en un zaguán de azulejos verdes. Como yo valoro mi salud y soy tímido, pasé de largo. A las 10 visité la compañía. Me agasajaron, como saben hacerlo, hasta que el jefe de Relaciones Públicas me despidió a las 10:13. Antes de las 11 me hallé de nuevo en la calle, más muerto que vivo. René, ¿qué es de más interés e importancia? ¿La estructura de Bioy Casares o sus temáticas? Mira, pienso que en el caso de Bioy Casares es exactamente igual.
Bioy Casares es muy cuidadoso en la selección de los temas que va a tratar, que son siempre temas de un gran interés, que son temas que atraen desde un principio, pero al mismo tiempo se fija en la estructura. Cada cuento, cada novela tiene una estructura extremadamente inteligente y a veces muy compleja. Yo creo que en las novelas, en Plan de Evasión y La Invención de Morel, hay estructuras terriblemente complicadas, quizás las más inteligentes que hayamos presenciado en la literatura latinoamericana, y bueno, también en Europa. No hay que dejar de señalar esto. Un autor como Cortázar creo que se preocupó igualmente por tener temas interesantes, temas atractivos, y darles una estructura compleja, inteligente, difícil en ocasiones. Sin embargo, creo que en las novelas que he mencionado, Bioy Casares llega a niveles realmente muy altos. Pero además creo que lo fascinante de Bioy Casares es que logra combinar lo real y lo cotidiano, lo fantástico y lo irreal. Yo creo que esto es lo más importante. Pero hay que señalar algunas cosas de la personalidad de Bioy Casares. Mucho más tímido que Borges, quien ya en vida se vio como nadie, rodeado de honores, sus artículos, prólogos, gustos literarios, gustos cinematográficos, entrevistas por docenas en inglés, en francés, en castellano, fueran publicadas. Incluso nos encontramos que en los kioscos, que en los puestos de periódicos estaba Borges, estaban los gustos literarios de Borges, y era algo asombroso. Nunca ha habido un fenómeno realmente en la literatura latinoamericana como el que nos proporcionó Borges. Siendo un autor terriblemente intelectualizado, de pronto se convirtió en un escritor de masas. Bioy Casares creo que está en ese mismo camino. Sin embargo, tal vez esta timidez de la que hacía mención hace un momento, mucho más se enamoró del silencio y la discreción. Bioy Casares hace una obra igualmente portentosa a la de Borges. Yo creo que como Borges es culto, es erudito, es un hombre que maneja con una gran facilidad diversos idiomas y que ya ha logrado influir en un alto número de escritores latinoamericanos. Sin embargo, pienso que todavía falta el gran boom, el gran éxito que le aguarda en el momento en que Borges sea un autor Bioy Casares sea un autor mucho más conocido y que realmente ocupe el lugar que le corresponde al lado de Jorge Luis Borges, su gran amigo. Para bajar la alimentación, bebí más café en el bar Nogaró. Allí contemplé por primera y última vez en mi vida a dos altas muchachas del Berliner Ballet. Una con cara de gato, ligeramente vulgar y muy hermosa. La otra, rubia, fina, una sílfide, con nariz grande y derecha, con senos pequeños y derechos. En el hall, donde permanecí en asiento de gamuza una hora larga, tuve ocasión de contemplar a buen número de brasileros, los más niños y ancianos, con el agregado de 3 o 4 señoritas con todo lo necesario para encabritar al prójimo. Una de ellas, casada con seguridad, mirando en mi dirección propuso: «¿Vamos a dormir la siesta?». Me pregunté si yo soñaba, lo que era bastante probable porque el cansancio me aplastaba el cráneo, cuando se incorporó un hombrote surgido de un sillón a mis espaldas. Yo también hubiera subido a acostarme, pero en mi tesitura reflexioné, más valía cansar al animal. Recordando que el sueño esquivo en la cama, buscarnos en lugares públicos, entré en un ínfimo cinematógrafo donde pasaban una película sueca, más bien alemana, que bajo la carnada de magníficas fotografías y tedio resultó una formidable exhortación a la lujuria. Hoy
Oye, René, se dice que Bioy Casares ha vivido a la sombra de Jorge Luis Borges. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Mira, yo he escuchado frecuentemente esta afirmación. Pienso que yo mismo llegué a creerla, de que Bioy Casares es una especie de epígono de Jorge Luis Borges. Esto lo decimos o lo han afirmado algunas personas de modo insensato, porque Borges nace en 89 y Bioy Casares en 1914, de tal manera que prácticamente hay una generación entre ambos. El maestro, desde luego, es Jorge Luis Borges. Pero yo creo que más que el maestro hay una hermosa amistad que es un ejemplo dentro de la literatura contemporánea. Cuando ya Borges gozaba de una merecida reputación alrededor de 1930, 1935, todavía Bioy Casares no publicaba sus grandes libros. Hace un momento hice mención de que en 1940 realmente es el momento en que aparece Bioy Casares como el gran escritor que es. Sin embargo, no parece esto ser suficiente para que el público y la crítica lo elogien y lo aclamen como un enorme escritor. Se necesita el apoyo de Borges, desde luego, y de otros, como por ejemplo Octavio Paz. Octavio Paz ha mencionado insistentemente a Bioy Casares como uno de los grandes novelistas latinoamericanos. A las 12:00 me despertaron voces en el cuarto contiguo. Distinguí dos voces, una femenina y otra masculina. Desde el principio escuché únicamente la femenina, que era muy suave. Imaginé a una mujer delicada y morena, una peruana quizá. Las mujeres que prefiero corresponden a otro tipo, pero esta me gustaba. Algunos me reputarán de tonto por hablar así de una mujer que yo no veía. Lo cierto es que me la representaba perfectamente. ¿De qué hablaban? No sé, ni me interesa. Tampoco sé por qué no me dormía. Estaba alerta, como si esperara algo. Y ahí, a la 1 empezó. Mis primeras reacciones fueron inquietud, desazón, voluntad de huir. Salté de la cama para dar nudillos en la pared, acaso por respeto al pudor universal, acaso por el maligno deleite de interrumpirlos. Iba a gritarles: ¡piedad! ¡Un momento! ¡Ya me voy! Cuando recordé que no tenía a dónde ir, porque el hotel estaba repleto. Recordé también la vulgaridad de nuestros contemporáneos y comprendí que me exponía a quién sabe qué improperios. Yo estaba exhausto. Resolví cuerdamente regresar al lecho, no sin antes aplicar una última vez la oreja. La suavísima peruana se había vuelto más ronca. En una interminable frase que no tenía pausas y que era un suspiro, repetía: «Te juro, te juro, te juro». Con mueca sardónica murmuré: «Nunca juramento tan sentido será olvidado tan pronto». El temor de que me oyeran me paralizó. ¿Había hablado en voz alta? Por un instante, en el cuarto de al lado, hubo silencio. Afirmaría que lo hubo. Pero luego el jaleo continuó a más y mejor. Ahora anotaré una circunstancia curiosa. La peruana gritaba, suspiraba, resoplaba. Sí, resoplaba como la foca en el estanque del zoológico. Y a ella brindaba yo mi benevolencia, jamás a su directo compañero, que solo de tarde en tarde se manifestaba. Entonces, repugnantemente, como un gordo imbécil y moribundo que agonizara babeando. ¿Qué aspecto prefieres, René, de la obra de Bioy Casares? ¿El novelista o el cuentista? Bueno, en realidad es difícil saber a ciencia cierta si Bioy Casares es mejor cuentista o novelista. Yo realmente prefiero a los dos. Vargas Llosa es decididamente un novelista, García Márquez también, pero por ejemplo ya no es el caso de Carlos Fuentes o de Rulfo.
tampoco es el caso de Cortázar. Son autores estos tres últimos que han podido trabajar tanto la novela como el cuento exitosamente. En el caso de Bioy Casares, la fama de sus novelas ha sido de sus cuentos. El diario de la guerra del cerdo, por ejemplo, es un libro que muy rápidamente llegó a 8 o 9 ediciones, no solo en América Latina, sino también en Europa. Pero curiosamente, la invención de Morel y Plan de Evasión tardaron años, muchos años, no sé exactamente cuántos, para que pudiera agotarse las primeras ediciones y pasar a la segunda, que son libros infinitamente mejores que La guerra del diario del cerdo. Entonces, bueno, pues tal vez sea un problema de afinidades, de gustos, pero a mí me gustan los dos, a mí me gusta el cuentista y el novelista. Puede ser que en este momento predomine el Bioy Casares novelista sobre el cuentista, sin embargo creo que a la larga, cuando conozcamos más detenidamente, más profundamente la obra de Adolfo Bioy Casares, tal vez si tenemos que seleccionar, nos quedemos con las dos, con la vertiente del cuentista y la del novelista. En ambas es notable. Cuando me ponía festivo, menos mal, proyectaba al punto, con carcajada insensata, la broma de correr por debajo de la puerta una tarjeta de visita, donde no solo figura mi nombre y apellido, sino mi jerarquía en la fábrica con el mensaje: señor, si se fatiga, ¿me la pasa? Lo grave era cuando me irritaba. Si ustedes imaginaran el cariz de mi cólera, se asustarían. En mi furor con sombrío júbilo, auguraba el fulmíneo triunfo del comunismo, tildaba de canalla al vecino y quería arrebatarle a la mujer. Tragándome la rabia, musité: yo también tengo a la gorda. Lo que no era igual, y en aquel instante resultaba tan lejano que se volvía materia de conjetura. ¿Qué murmuraba ahora la peruana? Suspiraba en voz ronquísima: me muero, me muero, me muero. Casi le grito: ojalá y de una buena vez, por favor. En el momento preciso en que, por lo bajo, les echaba en cara a los vecinos mi insomnio, comprobé que ellos, como lo proclamaban sus ronquidos alternados, por fin dormían. Con repugnancia comenté: deben ser animales marcadamente fisiológicos, para enseguida agregar: cerdos. Lejos de aliviarme, la casi perfecta calma que se estableció en el cuarto de al lado me exasperaba. ¿Por qué negarlo? Ahora echaba de menos aquel rumor tan matizado y sugestivo. Me hallé desvelado y extrañamente solo. Pensé en la gorda. ¿Por qué ese interés de Bioy Casares en los temas fantásticos, René? Me parece, Rosa Marta, que esta es una preocupación muy argentina, quizás solamente porteña, pero por lo pronto es una gran cantidad de autores argentinos que trabajan el tema fantástico. Es curioso notar que en América Latina hay dos grandes rubros literarios que poco se trabajan. Uno es el humorismo y el otro es la literatura fantástica. Estos dos se dan, por fortuna, con mucha fluidez y con mucha frecuencia dentro de la literatura argentina, de tal manera que en el momento en que Bioy Casares selecciona como uno de sus caminos principales la literatura fantástica, pues no está haciendo sino realmente tomar la literatura muy argentina. Recuerdo que alguna vez hubo una severa crítica en Francia a esta conducta de la literatura argentina, pero había también los defensores que decían con toda razón que este fenómeno no es un problema de evasión, de literatura de evasión en Argentina, sino un caso de una literatura europea
que ha fructificado muy bien en Argentina, de tal manera que cuando Borges o Cortázar o Sábato o el propio Bioy Casares seleccionan la literatura fantástica como vía literaria, pues ese es normal. También la hemos trabajado en México tenemos a Arreola, tenemos a Torri, tenemos a Salvador Elizondo, en fin, a una gran cantidad del propio Carlos Fuentes con Aura. Tenemos autores, pero no con la misma, con el mismo entusiasmo que se da dentro de la literatura argentina. En el momento en que Bioy Casares escribe en 1940 esa primera novela magistral que es La invención de Morel, pues realmente está siendo profundamente argentino, aunque muchos crean que es profundamente europeo. Vi mi reloj. Eran las 7:30. A continuación, hubo el habitual trajín de la gente que se levanta. Con presencia de espíritu, yo me levanté paralelamente sin perderles la pista porque tenía un propósito que no dejaría de cumplir. No era un plan delirante, como el de la noche. Era un propósito humilde como correspondía a la sensata luz diurna. Mi ambición era modesta, mi voluntad tremenda. Yo vería a la peruana. Nadie se mofe. Solo quien poco espera contempla lo increíble. Eso, innegablemente, es lo que me ocurrió a mí. Yo aguardaba, como dije, en mi posición estratégica. Oí los pasos. Ya venían, en precipitado tropel, por el corredorcito interno que va del dormitorio a la puerta de salida. Se abrió la puerta. ¿Qué vieron mis ojos maravillados? Un anciano, diminuto, flaco y gris, imberbe de puro viejo, que representaba 1000 años y estaba completamente solo. En cuanto el viejo se alejó, me colé en la habitación. Lo examiné todo. Allí no había peruanas. Sonó en mi cuarto la campanilla del teléfono. Lo atendí. Me dijeron que un señor me esperaba. ¿A estas horas?, pregunté airadamente. Con desesperación me acordé de un cliente. Hubiera querido que me tragara, o mejor, que lo tragara la tierra. Hubiera querido ser mago y hacerle creer que lo acompañaba y mandarlo solo a ver sus lotes. Partí a mi suerte. Al entregar la llave pregunté: ¿cómo se llama el señor de la habitación contigua a la mía? ¿Merlín? El nombre me suena, pero ni antes ni después de esa mañana vi al sujeto. ¿Hay algo que quisieras agregar, René? Pues sí, insistir, porque en nuestro país tan distante de Argentina, a veces no se logra comprender la posición de autores como Borges o como Bioy Casares, o incluso como del propio Cortázar. Y los vemos con mucha frecuencia siendo acusados o de cosmopolitas o de europeizantes. Sin embargo, creo que autores como Bioy Casares, Borges o Cortázar son autores que tienen sus raíces, como toda la cultura argentina, en Europa. René, muchas gracias por tus conceptos y hasta luego. Gracias a ti, Rosa Marta, hasta luego. Ya para despedirnos de quienes amablemente nos escuchan, daremos una bibliografía mínima para que sostengan un encuentro más profundo con Adolfo Bioy Casares. Algunas de sus obras son La invención de Morel, Los que aman odian y Una muñeca rusa. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Fantasías en Carrusel. un programa literario con René Avilés Favila.